¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, bienvenidos formalmente a la Diplomatura Superior en Emergencias Sanitarias, que haremos paralelamente con la Diplomatura de Vinculación en Emergencias Sanitarias. Es un honor pertenecer a este equipo. Como verán en el programa, vamos a tener muchas disertaciones y charlas con diferentes puntos de vista, tanto con invitados nacionales como extranjeros, muchos de renombre y que la verdad enriquecen todo nuestro programa y espero que puedan disfrutar cada una de las charlas, pensadas fundamentalmente en el manejo desde la gestión de sistemas y servicios, desde el manejo del paciente crítico y siendo específicos en algunos temas como por ejemplo el trauma. Me presento, mi nombre es William Medina, soy médico cirujano, me especialicé en cirugía torácica en el Hospital Cetrángolo y coordino ya hace unos años el servicio regional de emergencias en la región sanitaria sexta. También he tenido el placer de manejar algunos sistemas prehospitalarios, como haber estado en Almirante Brown, en Esteban Echeverría, y realmente, bueno, tratando de volcar todos estos conocimientos, más el apoyo bibliográfico, la charla que vamos a tener hoy es de sistemas de emergencias prehospitalarios. También trabajo en el Hospital Bicentenario, donde me desempeño a cargo de la unidad de trauma y pertenezco a la Sociedad Argentina de Medicina Prehospitalaria, SAMPRE, donde también tuve el honor de ser socio fundador. Como adjunto también, docente o profesor adjunto de la Tecnicatura de Emergencias y Desastres de la Universidad Arturo Jaureche, donde también es un placer trabajar y donde hoy nos brinda la posibilidad de esta diplomatura que todos vamos a disfrutar. Yendo específicamente al tema de sistemas prehospitalarios, vamos a ir un poco a las definiciones: servicio operacional y de coordinación para los problemas médicos urgentes y que comprende todos los sistemas de atención médica y transporte que se prestan a enfermos o accidentados, a pacientes, fuera del hospital y que constituyen una instancia previa al tratamiento de urgencias hospitalarias. Por eso también muchas veces se lo denomina como sistema extrahospitalario. Y como bien decía, compete a todas las instancias de asistencia por fuera del hospital, en lo cual también podemos integrar a este sistema prehospitalario, por ejemplo, el trabajo que hacen los rescatistas, bomberos, defensa civil, el trabajo que no solo hacen las instancias públicas, sino también los entes privados, y todo ese conjunto de asistencia antes de llegar al hospital es justamente el sistema prehospitalario. Veamos que decíamos coordinación para los problemas urgentes. Hay una diferencia entre hablar de urgencias extrahospitalarias y emergencias extrahospitalarias, ¿no? Decimos que una urgencia es toda situación crítica con riesgo de muerte potencial y necesidad de atención médica a la brevedad. Y una emergencia, toda situación crítica con riesgo de muerte y necesidad de atención médica inminente, ¿no? Esto sería lo que se clasifica en ese triage o ese síndrome de clasificación que se hace en la cabina de radiooperación como un paciente de color rojo, ¿no? El prehospitalario o los sistemas prehospitalarios tienen tres principios básicos. El primero es de diligencia, celeridad, proporcionando una atención universal, integral y equitativa. El segundo principio es de colaboración, capacidad de integración recíproca y lealtad institucional. Como dice aquí, para obtener el máximo rendimiento de los servicios y cooperación entre los subsectores que intervengan o pueden intervenir en una emergencia o urgencia extra hospitalaria. Y el tercero es el principio de continuidad, planificación y coordinación, garantizando la capacitación y respeto de los derechos, fíjense, del personal del sistema, de las emergencias médicas y de los ciudadanos. ¿Cuáles son las funciones de todos los sistemas prehospitalarios? Recepcionar las llamadas, las solicitudes de emergencias o de urgencias que surgen desde el llamado del usuario del prehospitalario,
Como segundo punto, despacho del auxilio al lugar donde está ocurriendo el evento. Dar instrucciones básicas de prearribo, por ejemplo el RCP telefónico, o instruir a las personas que estén en ese lugar para que den los primeros auxilios. Esto recordando la cadena de sobrevida. Y 4, el traslado del paciente a un lugar adecuado. Vamos a ver dos modelos o dos grandes modelos de atención médica o atención en salud en emergencias prehospitalarias. Uno es el modelo angloamericano, donde la atención prehospitalaria está a cargo de personal no médico, pero con supervisión médica, por ejemplo a través de la telemedicina. Y bueno, después la atención continúa en los hospitales. Fíjense que hay países como Canadá, China, Hong Kong, Reino Unido, que implementan este tipo de sistemas, los paramédicos de Estados Unidos, bueno, el técnico de emergencia de España. Y después tenemos el modelo de atención franco-germano, que acá la atención prehospitalaria es en la figura del médico donde se centra, ¿no? Se envían médicos y tecnología a la escena, e incluso es donde se intenta estabilizar lo máximo posible eh, antes de llevar hacia el hospital. Países como Austria, Bélgica, Finlandia, bueno, Alemania, por eso franco-germano, eh, son los que utilizan este tipo de modelo. Y según el modelo que uno implementa, y un poco se los adelantaba recién con la diapositiva anterior, hay dos estrategias de trabajo, ¿no? En el modelo angloamericano, el sistema de paramédicos o de técnicos, uno hace maniobras básicas durante no más de 10 minutos que pueden ser permeabilizar la vía aérea, administrar oxígeno, controlar hemorragias, la restricción del movimiento espinal, si es muy necesario administrar algún tipo de líquido y transportarlo lo antes posible. Es el cargar y correr. Y después está el modelo franco-germano, que dijimos que era medicalizado, en donde uno trata más de quedarse, estabilizar, dando cuidados incluso avanzados en el lugar, con manejo de vía aérea precoz. Y esto lo que hace, por supuesto, prolonga más el tiempo de la víctima en el lugar y el traslado. Es un modelo que quizás uno puede implementar también en lugares donde las distancias son largas y antes de trasladar a un paciente trata de estabilizarlo lo máximo posible. En sí, todas estas estrategias o el sistema que pensemos que mejor puede encajar en nuestro lugar de trabajo o en por lo menos que tenga o que esté avalado por la normativa vigente, uno siempre tiene que pensar en un prehospitalario que se podría decir sustentable, o sea, sostenible en el tiempo sin que se agote. Y en ello, bueno, ya habíamos hablado que dentro de las funciones y los servicios que debe prestar un sistema de emergencia prehospitalario, tiene que ser igualitario, tratar a todos los ciudadanos del mismo modo, equitativo, considerando el entorno o teniendo en cuenta todo lo que es el mapa de riesgo de trabajo, accesible, que pueda ser alcanzado por todos, articulado con el nivel hospitalario, esto es fundamental, el prehospitalario es una prolongación del hospital y se debe trabajar en conjunto, idóneo, capacitado, diría yo, incorporando tecnología, auditado y teniendo en cuenta indicadores de calidad, trabajando por niveles de complejidad, es lo ideal, según la respuesta, según las necesidades, y con activa participación comunitaria, que esto es lo que lo hace sostenible en el tiempo. Les agrego la perspectiva de género, después vamos a tener una charla de emergencias y género, o sea, emergencias con perspectiva de género, donde vamos a poder ampliar un poco nuestra visión en este sentido. Hay un marco internacional que favorece, o por lo menos la Asamblea de la Organización Mundial de la Salud, ya hace un par de años se ha pronunciado en forma favorable en
tratar de llevar al máximo de calidad los sistemas de emergencia, sobre todo los sistemas prehospitalarios. Fíjense que dicen que si existieran servicios de atención de urgencia adecuados y dotados y los pacientes pudieran llegar a ellos a tiempo, se podría evitar millones de funciones y discapacidades a largo plazo. Bueno, por supuesto es algo que nosotros lo sabemos, pero que la Organización Mundial de la Salud ponga el foco en esto es muy importante. Sobre todo buscando un prehospitalario igualitario y equitativo o accesible. La legislación en general habla de que la atención en salud tiene que ser, en estas palabras que las sigo repitiendo, igualitaria y equitativa, porque uno tiene que tener esa visión de tratar de llegar a cada uno de los sectores de la misma forma, en el mismo tiempo y con la misma tecnología, si no, no tiene sentido la organización de un sistema prehospitalario, con una obligatoriedad de atención en emergencias en las instituciones públicas y privadas a prestar servicios de salud, teniendo en cuenta los derechos del paciente y que tenemos una ley muy buena con respecto a derechos del paciente, que tiene que estar bajo una rectoría de la autoridad sanitaria, dando las garantías de calidad. La posibilidad de disminuir la mortalidad causada por las emergencias médicas depende de la existencia de sistemas integrados de servicio que provea una atención de emergencia de calidad, con eficiencia y equidad. O sea, si nosotros podemos llevar nuestro sistema de emergencia a dar todas esas prestaciones que recién hablábamos con respecto a tener un prehospitalario sustentable, esto se va a transmitir directamente o se va a volcar en una mejoría de la mortalidad de los pacientes, teniendo programas que garanticen el entrenamiento, la certificación y recertificación del personal médico y del personal técnico. Uno lo que busca es tener servicios de calidad. Y por eso podemos hablar de un sistema prehospitalario maduro o la madurez del sistema cuando el sistema de atención de pacientes está organizado. Y acá hay un punto importante que dice reconocimiento de la medicina de emergencias por el sistema de salud. Bueno, nuestro sistema de salud reconoce la especialidad del médico emergentólogo y hoy también por leyes provinciales y seguramente pronto nacionales la figura de los técnicos en emergencia en salud. Bueno, eso es parte de decir, bueno, la emergencia es una especialidad aparte donde hay que formar gente específicamente para esto. Y creo que un poco estamos acá en esta diplomatura con estos conceptos, ¿no? Organización de especialidad de emergentología, bueno, esto por suerte ya lo hemos pasado, estos escalones, y la actividad académica con respecto a la emergencia prehospitalaria. Tenemos sociedades científicas que se encargan específicamente del prehospitalario, como la SAMPRE, y bueno, generar revistas, congresos, entrenamientos y después también dar subespecialidades dentro de la gran familia de la emergencia. Sabemos que para formar un sistema de emergencia, habíamos hablado, bueno, bastante de la formación de recurso humano, pero también el tema de tener el recurso físico, bueno, como mayor ejemplo la ambulancia, que son vehículos diseñados para el traslado de paciente y provisión de atención médica, este, y deben estar, por supuesto, insertos en un sistema, si no, una ambulancia no sirve de nada. Pero acá dice el título ambulancias adecuadas, y uno se pregunta adecuadas en qué, en cantidad, en distribución. Muchas veces no parecen ser suficientes, sobre todo cuando tenemos este tipo de incidentes, estación 11, donde parece que no alcanzaran la cantidad de ambulancias, por más que se sumen sistema público y privado. Pero bueno, son situaciones, por suerte, no muy frecuentes, en las cuales importan mucho los protocolos y la organización previa para dar respuesta a estos incidentes con víctimas múltiples o ya acá son desastres mayores, ¿no? También podemos hablar de adecuadas en calidad y eficacia. Los vehículos tienen que ser nuevos, tienen que tener todas
normativas vigentes de seguridad, seguridad activa y pasiva de los vehículos, tienen que estar bien equipados, con la mejor tecnología o por lo menos lo último que esté al alcance de los sistemas para poder cumplir perfectamente las etapas del prehospitalario, son las que paso ahora a relatarle. Eh, bueno, acá hay una frase, o por lo menos un párrafo que hemos sacado de Boyd de 1980, que dice: un sistema integral de urgencias y emergencias es un conjunto integrado de acciones, procedimientos y recursos capaz de responder en forma adaptada, integral y continua a situaciones de compromiso vital. Y en esas situaciones de compromiso vital, como les decía que había etapas en la atención prehospitalaria, fíjense que son estas 5 etapas que después van a ser bien desarrolladas en lo que es traslado de paciente crítico, que son la activación del sistema, esto es cuando llega la llamada, se recepciona que es una emergencia y se despacha el móvil, la estabilización en el lugar, según el tipo de sistema que tengamos o en el cual estemos insertos, el modelo de prehospitalario. Luego el traslado, donde también siguen la atención del paciente, la transferencia, cuando se llega a la institución y se pasa al paciente con todas las acciones que se han realizado previamente, con una detallada información de lo sucedido. Y luego la reactivación, que es tener ese vehículo nuevamente funcionante para que pueda salir a un nuevo auxilio. Y en esto de la reactivación es, bueno, reponer lo que se ha utilizado, oxígeno, descartables, que el vehículo sea higienizado si es necesario. Bueno, esto lo hemos aprendido muchísimo durante la pandemia, pero bueno, a esto se le suma quizás que se manchen con sangre o con fluidos. Todo esto lleva tiempo, ¿no? Y el tiempo, por supuesto que en el paciente crítico es fundamental. Fíjense que uno cuando mide los tiempos en que llega ese vehículo de la escena o el tiempo que se tarda en evaluar y volver al hospital, que nos va a dar un tiempo total, se dice o se recomienda, por ejemplo, acá pongo ACV como una de las patologías en las cuales el tiempo es fundamental en el accidente cerebrovascular. Se dice que lo ideal es un tiempo en escena de menos de 8 minutos, 90 segundos para recepción y despacho, o sea, 1 minuto y medio, y el tiempo de evaluación tiene que ser menos de 15 minutos. ¿Esto para qué? Para que el paciente pueda llegar en los periodos ventana para hacer un tratamiento rápido y efectivo que puede revertir la patología. Pero para poder lograr todos esos tiempos en la escena, según las recomendaciones internacionales, fíjense todas las variables que influyen en la modificación de ese tiempo. Que el primer respondiente esté capacitado, este es quien está en la escena, el tipo o modelo de atención médica en el cual nos desarrollamos, la madurez de ese sistema de emergencia, la legislación local e internacional, cómo influye, las comunicaciones efectivas, las comunicaciones entre los equipos de trabajo, radiooperador y equipos de respuesta, la demografía, si estamos en un lugar rural o estamos en una gran ciudad, las coberturas sociales, las superficies de área de influencia, mapa de riesgo, tipo de vehículos que utilizamos, bueno, la experiencia y la idoneidad de quienes conducen, la tecnología con la que esté dotado y por supuesto en la franja horaria que nos estemos moviendo. No es lo mismo en horarios picos que en horarios nocturnos, cómo estamos distribuidos los móviles para dar respuesta. Bueno, y esto de idoneidad en la conducción que tiene que ver un poco con lo que les decía de cómo se desempeñan esos conductores. Entonces, los sistemas de emergencias no solo se componen de recurso humano, no solo se componen de recurso físico, sino también de un conjunto de variables que se desarrollan o que se pueden desarrollar favorablemente para hacer más probable que una persona sobreviva a una situación de riesgo habitual, como puede ser el accidente cerebrovascular, o si cambiamos accidente cerebrovascular y ponemos síndrome coronario agudo, va a ser exactamente lo mismo. Por eso dentro
de estas variables decíamos comunicación efectiva. Bueno, para tener una comunicación efectiva tenemos que tener una cabina de radiooperadores que esté entrenada con gente profesional y estas mejoras de tiempo van a dar mejoras en la morbimortalidad de los pacientes. Hay una experiencia muy importante en Esteban Echeverría en la cual la profesionalización del despacho dio variables muy favorables que fueron analizadas con respecto a la calidad del prehospitalario. Se empezó a trabajar con un despacho basado en protocolos de evaluación de síntomas, incorporando técnicos de emergencia para la atención telefónica, en la cual se pudo lograr hacer un pre-arribo o post-despacho con mucho profesionalismo, pero los números nos mostraban, por ejemplo, la cantidad de llamadas canceladas o auxilios cancelados, mejor dicho, que habían disminuido notablemente, ¿no? De ser un 38% en la etapa de inserción del técnico de emergencia o de un profesional capacitado que sepa hablar de salud por teléfono, bajaron a un 9%. Esto quiere decir que las ambulancias que antes salían y le terminaban cortando el despacho a mitad de camino, no sucedía tanto cuando el manejo del triage fue mucho más efectivo. De hecho, también se vio un descenso de la cantidad de salidas de pacientes con códigos verdes, lo que habla de una mejor clasificación y por supuesto una mejor utilización del recurso. Hablamos de otra variable que tiene que ver con la zona, con la densidad poblacional o la demografía de la población en la cual nos toca atender. No es lo mismo la atención en zonas rurales con rutas que en áreas urbanas. Fíjense, por ejemplo, en lo que es la ciudad de Buenos Aires, la densidad poblacional tiene que ver directamente con la cantidad de siniestros viales. El dibujo de Cava que muestra los puntitos amarillos son los siniestros y el de al lado pintado en un degradé de naranja es la densidad poblacional. Y también las franjas horarias. Fíjense en el cuadro de la derecha, en el gráfico, cómo influye la cantidad de auxilios según los horarios. Bueno, el mapa de riesgo muy importante para el momento de pensar en un sistema de emergencia adecuado a la idiosincrasia local. Por ejemplo, en Ezeiza, que es un lugar donde la densidad poblacional quizás sea mucho menor a otros municipios del conurbano bonaerense, donde hay habitantes de 250.000, tienen dentro de su localidad el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Entonces, quizás uno del sistema de emergencia lo piensa distinto por la posibilidad de algún incidente aéreo que eso llevaría a la atención de cientos de personas. Entonces, uno también tiene que adaptar el sistema prehospitalario a estas incidencias. El tema de estratificación de los vehículos, después lo vamos a ampliar un poco cuando hablamos de vehículos en emergencia. Fíjense que hay vehículos no medicalizados de primera respuesta, eh, vehículos de soporte vital básico, donde también son no medicalizados, y entre estos dos podemos llegar a cubrir el 70% de la respuesta sin ningún problema, dejando a los móviles medicalizados, donde también puede haber enfermeros o técnicas, donde deberían asistir entre un 20 y un 30% de los auxilios. Después, bueno, acá dice otro tipo de vehículos que pueden engrosar la respuesta de un sistema de emergencia, como pueden ser móviles para salud mental, móviles pediátricos, de logística, o en el caso de que uno tenga algún lugar fluvial, o un río, una laguna, o esté en contacto con el mar, unidades acuáticas, flota acuática, etc. Pero el doble nivel de soporte vital básico, primera respuesta, y soporte vital avanzado, generalmente genera mayor calidad en la respuesta. Y para ello es importante la incorporación del técnico como una figura más dentro del equipo, donde trabaja en conjunto con el enfermero, con el médico, articulando cada uno con su papel y su rol dentro de la emergencia. Y en el caso de esos móviles de soporte vital básico o de primera respuesta,
los cuales no son medicalizados, a través de un apoyo de telemedicina. Por eso digo que suman, complementan y todos tienen que ir con un objetivo común, que son el paciente. Bueno, para ir terminando, un poco haciendo un resumen de todo lo que le venía contando con respecto al desarrollo de un sistema de emergencias. Bueno, fíjense que en base a la cantidad de habitantes o los kilómetros cuadrados que debemos eh, insertar un sistema de emergencia, uno piensa, bueno, cada 25.000 habitantes, como lo sugiere la OMS, eh, una unidad de soporte vital básico, una unidad de soporte vital avanzado, dos radiooperadores y un coordinador médico. Todo esto haciendo un doble nivel de trabajo, agregando móviles de catástrofes o unidades logísticas, teniendo en cuenta la legislación vigente y siempre evaluando la calidad de nuestra respuesta, sobre todo con los tiempos. Bueno, todo este conjunto de estas cuestiones, particularidades, variables, hacen que podamos dar una respuesta adecuada a las particularidades del sistema. Bueno, como cierre ya les comento que muchos de las cuestiones que hemos hablado durante esta presentación vamos a profundizarlas en otras charlas. Les agradezco muchísimo la atención y nos estamos viendo con otras presentaciones.